Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos dentro de los textos, o el conjunto de textos llamados correspondencia o fragmentos de correspondencia con Wilhelm Fliess. Si quieren saber más al respecto de esta correspondencia y de este conjunto en general de textos, les sugiero ir al video que voy a dejar al final de este video como asociado. Ajá. Vamos a abordar el sexto texto dentro de esta agrupación llamado Manuscrito E. Subtítulo: ¿Cómo se genera la angustia? Esto viene en forma de pregunta, entonces lo he leído mal. ¿Cómo se genera la angustia? Eh, Al respecto del título, Manuscrito E, el compilador James Strachey nos asocia la nota a pie de página número 30. Dice sin fecha. Los editores de la primer reunión de las cartas de Sigmund Freud en alemán lo datan, aunque sin mucha convicción, en junio de 1894. Sea como fuere, no puede haber sido escrito mucho tiempo antes del primer artículo sobre las neurosis de angustia en 1895, que se publicó el 15 de enero y del cual el presente manuscrito es un bosquejo preliminar bastante completo. Este manuscrito, así como varios de los escritos que siguen, versa en gran medida sobre la teoría de la transposición de la tensión sexual acumulada en angustia. Es decir, tensión sexual se transforma en angustia. ¿Cómo? Vamos a verlo. Continúa James Strachey. Transposición que obedecía, según Freud, a la imposibilidad de descargar la tensión sexual por vías psíquicas. Ahora, mm, vamos a empezar con el texto. Las siguientes serán palabras ya no de James Strachey, sino de Sigmund Freud. Dice: con mano segura pones el signo de interrogación donde yo siento el punto débil. Sobre esto, solo sé lo siguiente. Una pequeña aclaración. Recordemos que son cartas entre dos amigos. Puede ser que no entendamos esa frase. Ajá, no sabemos a qué se refería Freud. Pero vamos a continuar con el texto. Dice Sigmund Freud: enseguida tuve claro que la angustia de mis neuróticos tiene mucho que ver con la sexualidad. Y en verdad me sorprendió la seguridad con que el coitus interruptus perpetrado en la mujer conduce a la neurosis de angustia. Ahora bien, al comienzo seguí dos vías falsas. Creí que la angustia que padecen los enfermos se debía concebir como continuadora de la sentida en el acto sexual. Vale decir que en verdad sería un síntoma histérico. Los vínculos entre neurosis de angustia e histeria son asaz manifiestos. Asaz, son claramente manifiestos. Ajá. Continúa. Podía señalar dos órdenes de ocasiones para la sensación de angustia en el coitus interruptus. En la mujer, por ejemplo, el temor de quedar embarazada. Y en el hombre, el cuidado de que fallara su artificio, es decir, su método anticonceptivo. Ahora bien, en diversos casos me convencí de que una neurosis de angustia se presenta también allí donde no contaban esos dos factores, es decir, no aparecían, donde a la gente en el fondo no le importaba si tenían un hijo. Entonces, la neurosis de angustia no era una angustia histérica, recordada o continuada. Aquí el compilador nos hace una observación en la nota número 31. Dice: en el original se lee, y viene una cita en alemán, me van a perdonar no leer en el alemán, además de que lo pronuncio terrible, no creo que sea de mucho beneficio. Dice: entonces la neurosis de angustia no era una angustia histérica. Este es el fin de la nota número 31. Continúa el texto. Un segundo punto firme de extrema importancia se me ofreció mediante la siguiente observación. La neurosis de angustia aqueja tanto a mujeres otra vez. La neurosis de angustia aqueja tanto a mujeres anestésicas en el coito normal como a las sensibles.
Esto es muy asombroso, pero solo puede tener el sentido de que la fuente de la angustia no ha de buscarse dentro de lo psíquico. Por tanto, se sitúa en lo físico. Lo que produce angustia es un factor físico de la vida sexual. Ahora bien, ¿cuál? A este propósito, resumo los casos en que hallé angustia proveniente de una causa sexual. A primera vista, parecen muy dispares. Número 1. Angustia en personas virginales, percepciones y comunicaciones sexuales, vislumbres de la vida sexual. Corroborada por numerosos ejemplos seguros en ambos sexos, prevaleciendo las mujeres. No rara vez indicio de un eslabón intermedio, una sensación del tipo de una erección que se genera en los genitales. Número 2, o punto número 2, angustia en personas voluntariamente abstinentes, mojigatos, un tipo de neurópatas. Son hombres y mujeres que se distinguen por su pedante minuciosidad y su sentido de la limpieza, para quienes todo lo sexual es horroroso. Estas mismas personas se inclinan a procesar la angustia en fobias, acciones obsesivas, folie du doute o manía de la duda. Aquí el compilador nos manda a la nota número 32 que dice: el nexo entre la limpieza, la minuciosidad pedante y las obsesiones sería muy destacado y ampliado por Freud más adelante. Nos pide revisar el texto Carácter y erotismo anal, publicado en 1908. Ese ya sería un texto psicoanalítico. Ahorita estamos antes del psicoanálisis. Ahora, punto número 3. Angustia de las angustia de las abstinentes forzosas. Mujeres que son desdeñadas por el marido o no son satisfechas por falta de potencia. Se entiende que del marido. Esta forma de la neurosis de angustia es con certeza adquirible y a menudo se combina con neurastenia a raíz de las circunstancias colaterales. Punto número 4. Angustia de las mujeres que viven en coitos interruptus. O, lo que es semejante, de las mujeres cuyo marido tiene eyaculación precoz. Vale decir, personas que tras estimulación física no llegan a la satisfacción. Punto número 5. Angustia de los hombres que practican el coitus interruptus y, además, de aquellos que se excitan de diversas maneras y no aprovechan la erección para el coito. Punto número 6. Angustia de los hombres que van más allá de su placer o sus fuerzas. Personas ancianas cuya potencia cede, no obstante, lo cual se esfuerzan al coito. Aquí el compilador nos lleva a la nota número 33 que dice eh, eh, es una frase en alemán, la voy a leer como puedo. Alter Leute, deren Potenz Nachlast. No tengo idea de qué significa eso en alemán. Pero, digo, personas ansiadas cuya potencia cede. Debe ser así la traducción. Cláusula omitida, dice la nota número 33 en la primera compilación de estas cartas en alemán. Vamos a continuar entonces con el punto número 7. Angustia de los hombres que se abstienen ocasionalmente. Hombres jóvenes casados con mujeres más viejas que en verdad les causan horror. O de los neurasténicos que se han retraído de la masturbación mediante un quehacer espiritual sin practicar el coito a cambio. O que a raíz de un incipiente debilitamiento de potencia en el matrimonio se abstienen a causa de unas sensaciones post-coitum, o es decir, después del coito. Continúa el texto. En los casos restantes, el nexo de la angustia con la vida sexual no era evidente. Se lo podría establecer en teoría.
¿Cómo se unifican estos diversos casos? La abstinencia es recurrente en la mayoría de ellos, aleccionado por el hecho de que aún las anestésicas se angustian con el coitus interruptus. Uno diría que se trata de una acumulación física de excitación, es decir, una acumulación de tensión sexual física. La acumulación es consecuencia de una descarga estorbada. Por tanto, la neurosis de angustia es una neurosis de estasis como la histeria. De ahí la semejanza, y puesto que la angustia no está contenida dentro de lo estancado, uno expresará el hecho diciendo que la angustia ha surgido por mudanza, desde la tensión sexual acumulada. Aquí el compilador hace una nota, la nota número 34 dice la palabra sexualen en alemán, que aparece al final de esta oración, fue omitida en la compilación al alemán. A esta concepción sobre la génesis de la angustia, aquí enunciada quizá por primera vez, Freud adhirió hasta una etapa avanzada de su vida, es decir, la sostuvo. Sus opiniones cambiantes al respecto son reseñadas por mí, introducción al texto Inhibición, síntoma y angustia, publicado en 1926 y que lo encuentran en el volumen 20 de la Standard Edition, páginas 74 y siguientes. Aquí finaliza la nota número 34. Regresamos al texto. Aquí está. Continúa Freud, dice, aquí se interpola una noticia adquirida simultáneamente sobre el mecanismo de la melancolía. Con particular frecuencia, los melancólicos han sido anestésicos, no tienen ninguna necesidad y ninguna sensación de coito, sino una gran añoranza por el amor en su forma psíquica, es decir, ideal, como una tensión psíquica de amor, se diría, dice Freud. Cuando ésta se acumula y permanece insatisfecha, se genera melancolía. Este sería, pues, el correspondiente de la neurosis de angustia. Aquí hay una nota que va ligada con la frase los melancólicos han sido anestésicos. Aquí la nota número 35 nos dice, esto recibe un desarrollo pleno en el manuscrito G. Ya llegaremos a ellos. Dicen las páginas 239 y siguientes. Ahorita estamos en la página 231. Continúa la nota número 35. Freud utiliza con frecuencia el término melancolía para casos en que la psiquiatría moderna hablaría de depresión. Ahora regresamos al texto. Aquí está. Estamos hablando de melancolía y tensión sexual psíquica. Ajá. Pero continúa Freud con las siguientes palabras. Cuando se acumula tensión sexual física, neurosis de angustia. Es decir, al parecer lo que había observado en sus casos era que cuando se acumula tensión sexual física, se presenta neurosis de angustia. Cuando se acumula tensión sexual psíquica, dice, hay una rayita, dice melancolía. Es decir, la física lleva a la angustia, la psíquica lleva a la melancolía. Ahorita podemos aquí concebir la tensión sexual psíquica como un anhelo de un amor básicamente platónico, de un amor no físico, espiritual, no sé cómo llamarlo, como asexual. Ahora, continúa el texto de Freud. Ahora bien, ¿por qué la mudanza en angustia a raíz de la acumulación? Para esto, se debería entrar a considerar el mecanismo normal de la tramitación de tensión acumulada. Se trata del segundo caso, el caso de una excitación endógena. En una excitación exógena, recordemos, endógeno es adentro del cuerpo, exógeno es fuera del cuerpo. Retomemos entonces. En una excitación exógena, es decir, del mundo hacia nosotros, el aumento es más simple. La fuente excitadora está afuera y envía a la psique un aumento de excitación que es transmitido con arreglo a su cantidad. Para ello basta cualquier reacción que aminore en el mismo quantum la excitación psíquica. Aquí el compilador nos lleva a la nota número 36
que dice, véase el trabajo sobre las parálisis orgánicas e histéricas. Esto ya lo compartimos, pueden encontrarlo en la lista de reproducción de la lectura de Sigmund Freud. Me parece, el 1.9. Se llama Algunas consideraciones. No tengo el título aquí completo porque es un título enorme, pero habla justamente sobre las parálisis orgánicas e histéricas. Y regresamos al texto, dice Sigmund Freud, diversamente ocurre con la tensión endógena que el mismo cuerpo genera, cuya fuente se sitúa en el cuerpo propio. Pone aquí unos ejemplos: hambre, sed, pulsión sexual. Aquí solo valen reacciones específicas, las que impiden que se siga produciendo excitación en los órganos terminales correspondientes. No importa que esas reacciones sean asequibles con un gasto grande o un gasto pequeño de energía. Aquí, en cuanto a reacciones específicas, el compilador nos manda la nota número 37, que dice, nos pide más bien revisar el proyecto de psicología, parte 1, sección 1, en la página 341 y sección 2 en las páginas 362 y 63. Ahora continúa el texto. Dice Sigmund Freud, uno puede representarse aquí que la tensión endógena del propio cuerpo crece de manera continua o de manera discontinua. En cualquier caso, solo se la nota cuando ha alcanzado cierto umbral. Solo a partir de ese umbral es valorizada psíquicamente. Entra en relación con ciertos grupos de representaciones que luego ponen en escena el remedio específico. Aquí hay, digamos, dos observaciones que nos hace James Strachey. La primera es en cuanto a la palabra valorizada. Viene de una palabra en alemán, la palabra verwerten, y de aquí nos manda a esta frase ciertos grupos de representaciones asociado con la nota número 38 que dice, se hallará un comentario acerca del concepto de grupos psíquicos, entre comillas, grupos psíquicos, en una nota mía al primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. Lo encontraremos en el volumen 3 de la Standard Edition, página 47. Muy bien. Regresamos entonces al texto. Aquí está. Entonces, dice Freud, a partir de cierto valor, una tensión sexual despierta libido psíquica, que luego lleva al coito, etc. Aquí, en cuanto a libido psíquica, está la nota número 39. Seguramente nos dirá, sí, es posiblemente el registro más antiguo del término libido en los escritos de Freud. Véase una nota mía al primer trabajo sobre las neurosis de angustia, volumen 3, Standard Edition, página 102. Ahora continúa el texto. Si la reacción, es decir, Freud dice, si la reacción específica no puede producirse, crece desmedidamente la tensión psicofísica, es decir, el afecto sexual. Se vuelve perturbadora, pero no hay todavía fundamento alguno para su mudanza. Ahora bien, en la neurosis de angustia, esa mudanza sobreviene. Por eso, ahora nos aflora el pensamiento de que ahí se trataría del siguiente descarrilamiento. La tensión física crece, alcanza su valor de umbral con el que se puede despertar el afecto psíquico, pero por razones cualesquiera, el anudamiento psíquico que se le ofrece permanece insuficiente. Otra vez. Pero por razones cualesquiera, el anudamiento que se le ofrece permanece insuficiente. Es imposible llegar a la formación de un afecto sexual porque faltan para ello las condiciones psíquicas. Así, la tensión física no ligada psíquicamente se muda en angustia. Aquí nos lleva la nota número 40, que dice en la compilación de estas cartas de Freud en alemán, la palabra física de esta última oración no aparece, es decir, no figura.
Es dudoso que el término ligada, que aquí aparece por primera vez, sea empleado con el mismo sentido técnico que Freud luego le dio en el proyecto de psicología, página 380. Se advertiría que en estos primeros escritos la libido es considerada esencialmente psíquica, aunque todavía no queda claro si eso significa algo idéntico a consciente. Véase el posterior desarrollo de este punto en el manuscrito G y algunas puntualizaciones en mi nota introductoria al primer trabajo sobre la neurosis de angustia, volumen 3, Standard Edition, página 89. Aquí finaliza la nota número 40. Continúa Sigmund Freud. Dice, si uno acepta la teoría hasta este punto, exigirá que en la neurosis de angustia se pueda comprobar un déficit de afecto sexual, de libido psíquica, y ello es corroborado por la observación. Todas las pacientes se indagan por el nexo formulado, arguyendo que, por el contrario, no tienen ahora placer alguno, etc. Los hombres suelen confirmar como percepción que desde que están angustiados no sienten ningún placer sexual. Examinemos ahora si este mecanismo se ajusta a los diversos casos antes enumerados. Número 1. Angustia virginal. Aquí el ámbito de representación destinado a acoger la tensión psíquica no está todavía presente o su presencia es insuficiente y viene a sumarse una desautorización psíquica como resultado secundario de la educación. Armoniza muy bien. Número 2. Angustia de los mojigatos. Es el caso de la defensa, rehusamiento psíquico directo, que imposibilita el procesamiento de la tensión sexual. Es también el caso de las frecuentes representaciones obsesivas. Armoniza muy bien. Punto número 3 o número 3. Angustia de abstinencia forzosa. En realidad es lo mismo, pues tales mujeres se crean las más de las veces para no caer en tentación, un rehusamiento psíquico. Este último es aquí ocasional, mientras que en el caso 2 es de principio. Caso número 3 o punto número, 4. Angustia del coitus interruptus en mujeres. Aquí el mecanismo es más simple. Se trata de una excitación endógena que no se genera espontáneamente, sino que es producida, pero no en la medida en que pudiera despertar afecto psíquico. Artificialmente se establece una enajenación entre acto físico sexual y su procesamiento psíquico. Aquí, en cuanto a la palabra enajenación, el compilador nos lleva a la nota número 41. Nos viene una palabra en alemán. Entfremdung. Entfremdung. Así está escrito, como lo escuchan. Entfremdung. Y continúa la nota. Palabra utilizada también en el primer trabajo sobre las neurosis de angustia, volumen 3, página 110. Fin de la nota 41. Continúo con el texto de Freud. Si en este caso la tensión endógena se acrecienta además por sí misma, no encuentra procesamiento alguno y crea angustia. Aquí puede haber libido, pero no simultáneamente con angustia. Nota número 42, otra vez en alemán. Hier kann libido enthalten sein, aber nicht gleichzeitig mit August. Disculpen mi alemán, pero es la forma en la que puedo leerlo. Esta oración fue omitida en la compilación en alemán. Fin de la nota número 42. Gracias, señor Strachey. Continúa Freud. Por tanto, aquí, tras rehusamiento psíquico, una enajenación psíquica. Tensión endógenamente generada igual a tensión aportada. Punto número 5. Angustia del coitus interruptus o reservatus en los hombres. Es el caso más claro. El caso más claro es el del coitus reservatus, pues el coitus interruptus se puede en parte concebir como coito reservado. Se trata otra vez de un desvío psíquico, pues a la atención se le impone otra meta y se ataja el procesamiento de la tensión sexual.
A pesar de lo dicho, la explicación del coitus interruptus necesita probablemente ser mejorada. Punto número 6. Angustia de la potencia en disminución o de la libido insuficiente. Lo que aquí no es transposición de la tensión física en angustia a causa de la senilidad, se explica por el hecho de que el acto singular no se le puede procurar un placer psíquico suficiente. Punto número 7. Angustia de los hombres que sienten disgusto, neurasténicos abstinentes. Lo primero no exige una explicación nueva. Lo segundo es quizás una forma particular, debilitada, de neurosis de angustia, pero esta de ordinario se concreta solo en hombres de potencia cabal, es decir, normal, completa. ¿Y acaso tenga que ver con que el sistema nervioso neurasténico no tolera una acumulación de tensión física, ya que a la masturbación se conecta el acostumbramiento a una frecuente y completa falta de tensión? En conjunto, esto no armoniza mal, toda vez que una tensión sexual física se genera con abundancia, pero no puede devenir afecto en virtud de un procesamiento psíquico, a causa de un desarrollo deficiente de la sexualidad psíquica, a causa de un intento de sofocarla, es decir, de desarrollar una defensa, a causa de a causa de su decadencia o de una enajenación habitual entre sexualidad física y psíquica. La tensión sexual se muda en angustia. Y esto implica también una acumulación de tensión física y obstaculización de la descarga hacia el lado psíquico. Ahora bien, ¿por qué la mudanza es justamente en angustia? Angustia es la sensación producida por la acumulación de un estímulo endógeno diverso, el estímulo de respirar, que, por no conocer otro procesamiento psíquico, es entonces susceptible de aplicación para una tensión física acumulada en general. Además, si uno examina más de cerca los síntomas de la neurosis de angustia, descubre que en ella el gran ataque de angustia se presenta también fragmentado, o sea, solo disnea, solo palpitaciones, solo sensación de angustia y una combinación de estas. Y mirando con más atención, estos son los caminos de inervación que de ordinario sigue también la tensión psicosexual, aun cuando entra en procesamiento psíquico. La disnea, las palpitaciones son las del coito, que en este caso constituyen, por así decir, las únicas salidas de la excitación, mientras que de ordinario solo se usan como unas descargas colaterales. Aquí el compilador nos manda a la nota número 43 con respecto a la frase son las del coito. Dice James Strachey, se hallarán algunas consideraciones al respecto en mi introducción al texto Inhibición, síntoma y angustia, tomo 20, páginas 79 y 80. Continúo con el texto, déjenme, aquí está. Hay una suerte de conversión en la neurosis de angustia, igual que en la histeria. De nuevo, la semejanza. Aquí no, el compilador nos manda a la página 190. Solo que en la histeria es una excitación psíquica la que entra por un camino falso, exclusivamente por lo somático. Y aquí es la tensión física la que no puede ir por lo psíquico. A raíz de ello permanece en el camino físico. Esto se combina con enorme frecuencia. Hasta este punto he llegado hoy. Es menester llenar muchas lagunas. Considero que esto es incompleto. Algo me falta, pero creo que es el fundamento correcto. Desde luego que está absolutamente inmaduro para publicar. Sugestiones, aplicaciones y, en fin, refutaciones y esclarecimientos serán recibidos con suma gratitud. Aquí finaliza la carta. A ver, vamos a ver. Esta es la carta número manuscrito E. No sabemos qué número de carta, pero así se le conoce como el manuscrito E.